Muchísimas gracias a todos, todas y todos por venir. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Pride Connectioners, Pride Connectioners. Es un placer, como siempre, verles. Les saludo con muchísimo gusto. Para quienes no me conocen, mi nombre es Alberto Arriaga y yo soy parte de Pride Connection México. Hoy me acompaña con muchísimo placer David González Natal. Él es socio y director de América del Norte para JIC. ¿Es correcto, David? Correcto, ¿verdad? Sí, la región norte de América Latina, que nosotros le llamamos La... a México, Panamá y República Dominicana. Ok, disculpe, de la región norte de América Latina, y nos trae un estudio súper interesante que me hicieron el placer, me dieron el honor de poder echarle un ojo antes, y antes de empezar quiero platicarles que vi algo que me llamó mucho la atención. Este estudio demuestra, ¿no? De alguna manera, que si bien estamos haciendo la chamba, digamos, la gente de diversidad e inclusión, los ERGs, no está permeando lo suficiente hasta C-levels, ¿no? Hasta nuestros amigos, amigas CEOs de las empresas, generalmente no se están involucrando en estas pláticas que se tienen alrededor de la diversidad y la inclusión LGBT, y creo que eso es algo muy importante que vamos a poder sacar el día de hoy y que nos va a dar las herramientas para ir con nuestro o nuestra CEO y decirle, involúcrate, por favor, ¿no? O sea, necesitamos que hables sobre diversidad e inclusión porque esto no nada más es chamba de los ERGs, sino también se tiene que involucrar todísima los liderazgos de la empresa. Entonces te dejo los micrófonos y la pantalla, David. Es un placer tenerte aquí en Pride Connection México. Cuéntanos sobre este estudio, por favor. Bueno, lo primero, darte las gracias, Alberto, y a Pride Connection México por dejarnos este espacio y por poder charlar esta mañana con todas vosotras, vosotros y vosotros sobre los resultados de este estudio. La verdad es que nosotros en los últimos años en JIC, las capacidades un poco que tenemos de análisis de data que nos permiten pues no solo ver lo que se está hablando ahora, sino como hemos hecho aquí, analizar 3 años de conversación digital. Ahora os cuento más en detalle cuál es la base que hemos analizado, etcétera. Pero es algo que no solo utilizamos evidentemente con nuestros clientes, que lo hacemos, sino que nos interesa mucho en determinados temas clave que son para nosotros muy importantes, como puede ser, lo hicimos con el liderazgo de las mujeres hace unos meses para realmente analizar también cómo cambiaba el liderazgo de la mujer versus el del hombre y qué tipo de conversación generaba. Y teníamos ganas de hacer un primero con el tema de diversidad LGTBIQ+, porque nosotros tenemos todo por hacer, estamos aprendiendo, estamos de la mano, como estaréis muchas de vosotras, con Pride Connection, intentando aprender, o con Ready en España, que yo vengo de allí, aunque ahora está aquí en México. Pero nos parecía que era importante en 3 sentidos. El primero tiene que ver con tener insights que nos permitan realmente, claro, evidentemente, seguramente los que estamos aquí, pues ya tenemos este tema como mucho más trabajado, avanzado, conocido, y no van a ser a lo mejor tan reveladores a nivel de recomendaciones, pero tened en cuenta que nuestra capacidad lo que busca es masificar también un poco esta conversación, ¿no? La segunda la acabas de decir tú, Berto, clarísima. Queremos dar herramientas con datos concretos para que podáis en vuestras compañías ir y decir, ves, te lo dije, ¿no? No es solo un tema de que yo opine esto, sino mira, aquí tienes un estudio y nos parece importante que lo podáis utilizar así. Y en tercer lugar, porque queremos generar una conversación pública en los mercados donde operamos. Tened en cuenta que nosotros operamos en toda América Latina, en Estados Unidos. A mí me ha pasado, os lo digo aquí ahora en México, en algún mercado, así como en México he hecho muchas entrevistas de este estudio y en otros países, en algún mercado de los que me tocan a mí, como en República Dominicana, ha costado muchísimo. O sea, ya el propio hecho de tener el estudio nos han preguntado, pero ¿cómo te metes aquí y tal? O sea, que ya generar esa conversación y esa incomodidad en determinados ámbitos nos resulta interesante como compañía con el compromiso que tenemos con la diversidad LGTBIQ+. Así que a partir de ahí, si queréis, os voy a compartir un poco, primero una tirada, explicaros cómo lo hemos hecho y la visión global, que creo que es buena también para ver un poco, no solamente para centrarnos en México, sino para ver cómo estamos a nivel global en los mercados en los que operamos, cómo lo hemos visto. Luego haré un foco en México y luego entraré en la parte como más de conclusiones y recomendaciones un poco activables de estos datos que vamos a ver. Evidentemente tenéis el chat, luego abrimos, ya veréis que yo no voy a consumir muchísimo tiempo, abrimos para tener conversación y todo lo que queráis, que creo que es lo interesante. Voy a compartir. ¿Me confirmas tú que lo ves? Ya se está viendo, David. Vale, supongo que estará el cuadradito este típico de Zoom que os quita un trocito de visibilidad.
Ahí lo estoy moviendo a la pantalla. Vale. Te voy a hacer yo Bueno, igual un poquito más. Ya. vale. Sí lo ven más Bueno, lo grande puedo ahí los minimizar yo. suyos? Ya. Vale, ¿ahí lo veis? Bien. Bueno, pues contaros, ¿no? Cuando trabajamos con data, hace tiempo que, y sobre todo con Big Data, como hay aquí, ahora veréis el volumen de mensajes, que aprendimos que necesitamos hacer hipótesis, preguntas, porque si no los analistas de data, si solo les decimos el tema, en este caso queríamos analizar en concreto a las compañías, y ya os contaré a qué me refiero cuando digo compañías, y los temas de diversidad LGTBIQ+, si lo dejamos en abierto, lo que obtenemos es un data crudo que nunca funciona muy bien. Por lo tanto, lo que les planteamos son hipótesis. Estas hipótesis que les planteamos están aquí y las pongo en primera persona del plural, porque insisto que para nosotros esto también es un aprendizaje que nos permite activar cosas. Queríamos saber primero si nos estábamos posicionando las compañías solo en las fechas del Pride o qué estaba pasando el resto del año, ¿no? Si lo estaban haciendo, tú lo has comentado antes, el C-Suite, toda la parte de nuestros líderes, si realmente los CEO, las CEO de las compañías también se estaban posicionando, si lo hacían de manera proactiva o si estaban solo amplificando lo que hacían sus compañías y sus marcas. ¿Cómo estaba evolucionando? Tened en cuenta que al analizar varios años podemos ver, por ejemplo, volúmenes de aceleración que son interesantes para ver tendencia. ¿Cómo cambiaba según sectores? ¿De qué se hablaba? ¿Qué tipo de conversación y sobre todo qué sentiment y qué engagement estaba generando cuando se pronunciaban las compañías? Y cómo evidentemente estaba variando según los países que, insisto, hemos analizado España, Portugal, prácticamente toda América Latina y Estados Unidos, que son los mercados en los que nosotros estamos operando. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues hemos hecho dos bloques diferentes que hemos cruzado. Por un lado, conversación general sobre diversidad LGTBIQ+, aquí no son solo las empresas, lo de las empresas está recogido dentro, en Twitter. ¿En Twitter por qué? Primero, en Twitter, en blogs, en noticias, me refiero en fuente abierta, ¿vale? Para que nos entendamos. Evidentemente porque nos permite un nivel de profundidad muchísimo mayor en el análisis, porque es fuente abierta, que luego la inteligencia artificial puede manejar gran volumen de datos, pero también porque realmente las compañías más relevantes sí tienen perfiles en Twitter, sí se posicionan en Twitter en los temas clave para la compañía y a nivel de opinión pública, aunque no sea representativo del total población, para ver corrientes de opinión de compañías, como hemos visto en este caso, sí nos resulta muy útil. Conversación general sobre diversidad LGTBIQ+, estamos viendo 17 millones de mensajes en 3 años, que han sido 2019, 2020 y 2021. No hemos metido el 22 por una razón, porque estábamos a mitad de año, nos hubiera, digamos, equivocado bastante la visión de los datos y ni siquiera había llegado el Pride, lo hemos lanzado justo en ese momento, con lo cual no hubiera sido muy representativo. Estamos hablando de unos 4 millones de perfiles a nivel global que de manera estable están hablando de estos temas. Tened en cuenta que hoy en día sí que podemos filtrar gran parte de, no los trolls, pero sí los bots, ¿vale? Que hay en ese tipo de conversación. Somos capaces de filtrar no el total, pero una gran parte de los bots, con lo cual estos serían perfiles, digamos, funcionales. Por otro lado, la que nos interesaba inicialmente, ¿qué hemos tomado? Hemos tomado el top 25 de compañías / marcas con más seguidores en Twitter por cada uno de los mercados. Hemos tomado también a sus CEO, o bien porque tuvieran perfiles o bien porque se les mencionara de alguna manera. Y hemos tomado también las respuestas y menciones de usuarios a esas compañías y esas marcas en relación con este tema. En total son unas 300 cuentas corporativas las analizadas en 3 años en 12 países. ¿Qué nos da ese bloque? Pues una cantidad, ya veis un primer síntoma ahí, mucho más pequeña. El total de conversación, evidentemente solamente 77.000 mensajes, podríamos decir que son marcas CEO, respuestas de usuarios, con 65.000 perfiles. Evidentemente no estamos tomando el total de las marcas en esos países, el total de compañías, pero sí el top 25, con lo cual sí que es representativo de lo que hay. Entro un poco en primeras conclusiones. Aquí veis una primera visión súper sencilla, ¿no? Que si lo tomamos en distribución porcentual por tiempos, en total, en global, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues veis los picos claramente. Más de la mitad, el 53,3% a nivel global, se acumulan en los meses de junio y julio. ¿De qué hablamos aquí? Para que ya lo toméis para todo el estudio, de conversación protagonizada por compañías, que son mensajes proactivos de sus perfiles, mensajes proactivos de sus CEO y respuestas o menciones de usuarios. De todo ese bloque estamos hablando aquí, ¿vale? Más de la mitad
se acumula en los meses de junio y de julio. ¿Qué vemos a nivel de conversación, ¿no? Que crece la conversación de las compañías en estos 3 años en un momento, y creo que esto es especialmente significativo, que cae la social sobre diversidad LGTBIQ+. Me parece relativamente normal, porque no hemos tenido, estamos hablando de unos años con una incidencia muy grande de la pandemia y por lo tanto estábamos hablando ahora del Pride de México y la vuelta de la gran cantidad de gente. En muchos de estos años o directamente no ha habido la parte de los parades o directamente han sido cosas muy pequeñitas y generan mucho volumen de conversación. Pero me parece interesante, o por sacar una luz positiva, que las compañías en un contexto de decadencia de esa conversación, sin embargo, han seguido creciendo, ¿no? Hablamos de un crecimiento, lo veis ahí, del 17% en 2020 y más pequeñito del 3,2% en 2021. Y luego vamos a hacer foco sobre los CEO, pero ya os adelanto que en el caso de los CEO crece mucho la conversación. Vamos a ver que sigue siendo pequeñísima, pero, oye, positivo que en estos años ha crecido más que la media de las marcas, la posicionamiento de los líderes de las compañías, ¿no? Sigue siendo insuficiente porque, insisto, aunque aquí solo estamos hablando del top 25 de compañías por cada país, pues lo veis ahí, del total de conversación sobre diversidad LGTBIQ+, y cuidado, porque ahí hay conversación positiva y conversación negativa, y luego entraremos en eso. Estamos hablando ahora en volúmenes absolutos. Solo el 0,46, que son esos 80.000 mensajes que os decía antes, podríamos considerar que está impulsado, protagonizado por compañías / marcas. Lo veis ahí comparado. A nivel de servicios, y vuelvo a hacer el disclaimer de que hemos hecho un corte en las 25 primeras, pero ya nos da, evidentemente, no todo tipo de compañías, por ejemplo, tipología de compañías más industriales, etcétera, pues normalmente tienen menos seguidores en Twitter, no habrán entrado en la selección. Pero en lo que tenemos, vemos a nivel global que la mayoría de los mensajes pertenecen al sector servicios. Es decir, el sector servicios es quien estaría liderando más esta conversación sobre diversidad LGTBIQ+, seguido de retail, seguido de financiero, y luego vais a ver la importancia de entretenimiento. Entretenimiento es una transversal, también aparece bastante en México cuando profundicemos, y bueno, creo que está muy en los medios, ¿no? Con el tema de Disney, primero con Lightyear ahora mismo, que no aparece en este estudio porque, insisto, no toma 2022, pero previamente con el Don't Say Gay y el posicionamiento o falta de posicionamiento claro de su CEO actual, o Netflix, por ejemplo, que sí que ha hecho posicionamientos también muy claros, ¿no? A lo largo del tiempo. Todo el sector del entretenimiento es bastante vocal en estos temas. Lo adelantaba Alberto, los CEO siguen siendo, y las CEO, los grandes ausentes. Generan de manera proactiva, si tomamos solamente la parte de compañías y marcas, ¿vale? Para no despistarnos con el total, aquí estamos hablando solo de lo que protagonizan compañías o marcas, solo el 0,2% a nivel global es proactivo por parte de CEOs de compañías. Es muy poco, y además lo que hemos visto es que normalmente cuando se pronuncian es porque amplifican algo que han hecho los perfiles de sus compañías y sus marcas, pero no porque tengan un discurso propio. Yo la verdad que nosotros tenemos suerte porque nuestro CEO desde hace un par de años ha sido muy claramente muy vocal en estos temas, y cuando nos hemos analizado, que nos hemos analizado también nosotros para entender, aunque no lo hemos metido en el estudio, nuestro CEO nos impulsa mucho en la conversación, y creo que eso es muy interesante, que sea el líder de la compañía precisamente el que mejor protagonice este tipo de conversación con su propio discurso. Aunque, como os decía antes, positivo, creo que esto es interesante verlo, hay como una media de un 5% de crecimiento anual por parte de CEOs en cuanto a posicionamiento en estos temas, lo cual es algo bueno, porque ver que la tendencia va hacia arriba, pues a mí por lo menos me da cierta esperanza. Sentiment, ¿no? ¿Qué veíamos? Bueno, en el sentiment hay varias cosas. Lo primero, ahí tenéis la comparación en cuando hablamos de conversación general sobre diversidad LGTBIQ+, y cuando hablamos de la conversión de marcas sobre diversidad LGTBIQ+. Vemos como casi un 10% más de sentimiento, de mensajes positivos en las respuestas cuando son marcas las que lo hacen. Aunque en general no os voy a descubrir nada, vemos una tendencia hacia la negativización, que creo que es algo a lo que hay que prestarle la atención.
Por dos lados. En la conversación general, bueno, afectan los dos, porque está incluida la de las marcas en la conversación general. Digamos que llega la crítica, la parte negativa llega por los dos lados. Por un lado, evidentemente, por sectores ultraconservadores o conservadores, que en cuanto aparece el tema diversidad LGTBIQ+, no os voy a contar nada estos días el tema del IGR, y evidentemente, inmediatamente entran con una gran capacidad de movilización a generar conversación negativa. Solo tenéis que seguir algunos hilos de conversación en Twitter, pero también desde dentro de lo que se puede identificar como conversación desde dentro del colectivo por las acusaciones de pinkwashing o rainbow washing crecientes en los últimos años hacia las compañías y hacia las marcas, ¿vale? Y creo que recientemente hemos vivido un caso global con Burger King, pero hay otros muchísimos en los que hay de pronto cierto activismo que ataca la presencia de las marcas cuando detecta evidentemente que no hay un fundamento detrás o cree que no hay un fundamento detrás y que solamente hay un posicionamiento. No sé si luego lo comentaremos. Yo este año esto lo he visto todavía mucho más, o sea, como mucho más escepticismo y creo que es algo importante para combatirlo con hechos en lugar de con eslóganes generalistas, ¿no? Para mí, la mejor noticia de todo el estudio es esta y la que menos me esperaba, si os digo la verdad. Me esperaba que la temática global más predominante fuera generalismos. Love is love, bueno, en fin, sabéis a lo que me refiero, ¿no? O sea, este tipo de mensajes como muy generalistas. Y sin embargo, el 23,2% de la conversación protagonizada por compañías tiene como foco los derechos de la comunidad trans. Nosotros en JIC hicimos un proyecto en el mes de, bueno, en el Día de la Visibilidad Trans este año que se llama Transparentes, con Ready en España, con nuestra fundación, para visibilizar las barreras de inserción sociolaboral de las personas trans y me alegró mucho, la verdad personalmente, encontrarme este dato. La segunda temática en importancia son pues, derechos en general del colectivo, reivindicación en general de derechos, etc. Y luego, tres cosas más pequeñitas. Violencia, que ahora profundizo en ella, presencia o menciones a sector público, leyes, también se cruza ahí un poco con lo de derechos, manifestaciones críticas a la política, etc. Y por último, mucho más pequeñito, temas relacionados con salud, ahí entra por ejemplo todo lo que tiene que ver también con VIH, etc. Violencia. Violencia es curioso porque claro, a las compañías, a las marcas como que nos dan aversión normalmente los temas como más conflictivos. A pesar de la violencia que sufrimos por parte del colectivo, ya no de la violencia, sino también de la microviolencia, las marcas, las compañías no estamos entrando ahí. Con una excepción, si os enseñara el dibujo de España, en España el tema 1, que no pasa en ningún otro de los países, es violencia. ¿Por qué? Por el tema de Samuel del año pasado y porque ese tema fue tan sonoro que muchas compañías, nosotros también los primeros, nos posicionamos claramente en ese tema y aparece como el tema número 1 en España. Pero en el resto no, aparece bastante amortiguado. David, ¿podrías explicarnos Dime. nada más de manera rapidísima quién fue Samuel? Para quienes no tienen contexto. Claro, el caso de Samuel fue un caso generó mucha polarización en España porque Samuel fue un chico al que asesinaron a la salida una especie de turba, no sé si se entiende el término aquí, una horda de personas o de seres, por llamarles de alguna manera, lo asesinaron a golpes a través de todo un paseo, le fueron dando una paliza a través de todo un paseo hasta que lo mataron al grito de maricón. Entonces, ¿por qué se generó polarización? Porque se generó el debate sobre si era un crimen de odio o no, en el sentido de si era un crimen homofóbico o no. Porque, o sea, os va a parecer todo muy surrealista lo que voy a decir, pero la derecha española, como realmente se hizo una bandera desde la parte LGTBI, pero también desde las izquierdas, por parte de la derecha lo que se planteaba es que los que lo asesinaron no podían saber que era gay, porque lo acababan de conocer. O sea, ese es el debate, ¿vale? Entonces, en ese debate súper creciente y demás, con muchas manifestaciones, muchas compañías, nosotros lo hicimos, lo hizo nuestro presidente, salía a decir, pues un poco, basta ya de tonterías, esto es un asesinato homófobo contra el que tenemos que luchar y que tenemos que tratar como tal, ¿no? Y de ahí vienen esas manifestaciones del sector privado en este tema.
Y salieron Gracias, muchas gracias. compañías, ¿eh? O sea, todas las de muchísimas compañías se manifestaron en redes con este tema. Gracias, David. Bueno, si lo vemos por países, os explico qué es este mapa, ¿vale? Este mapa, esos numeritos que veis ahí y esa escala que veis a la izquierda, de lo que habla es del total de conversación proactiva de compañías, proactiva, ¿eh? No menciones de usuarios, de proactiva de compañías, cuánto representa cada mercado analizado. Entonces, cuando veis ahí, por ejemplo, en México 4,2, significa que del total de proactiva que hemos analizado, México solo supone el 4,2. No es un buen dato, en mi opinión, por el volumen de población. Evidentemente, Brasil está también un volumen de población muy alto y está en el 5,5. Estados Unidos lidera nada más y nada menos que con el 63,2. Fijaros que España solo tiene el 9,8 de proactiva, ¿no? De conversación proactiva. Pero ahí abajo en la tabla pues veis que lo último que hay es República Dominicana, que yo no mencionaba antes, 0% de conversación en los 3 años analizados. Ninguna compañía, me ha hecho ilusión porque después de sacar el estudio una se ha posicionado. O sea, no digo que sea por nuestro estudio, pero lo había leído la compañía, pero han sacado precisamente un audiovisual muy interesante y en República Dominicana me refiero. Y me ha hecho como relativamente ilusión porque digo, bueno, en el próximo año si lo hacemos ya habrá una compañía que estará generando conversación proactiva en positivo sobre este tema. Voy a profundizar ya en el caso de México, ¿vale? En el caso de México, el nivel de profundidad es menor que el total global, por los tiempos que hemos manejado del estudio. Ahí a la derecha veis un poco la tabla, pues reproduce, decís, oye, ¿por qué general y marcas están tan parecidos? Porque hemos prorrateado, ¿vale? Porque si no, la conversación general es tan grande, está tan separada la de las compañías que no la veríais en la tabla. O sea, la de las marcas se quedaría pequeñísima. Entonces, no es que esos picos que veis ahí en rojo, no es que haya más conversación de marcas que la general sobre diversidad, es que la hemos puesto en relación con el total de cada una de ellas, ¿vale? Para que pudierais ver un poco, sobre todo lo interesante de ahí es ver cómo se distribuye en el año. Y vemos que se distribuye de manera muy parecida, o sea que la conversación en general también tiene sus picos en junio y julio, como es natural, pero que está bajísima en el caso de las marcas, mucho más que la general el resto del año. ¿Os acordáis del dato global? Era el 53. En el caso de México, el 58% de los mensajes se acumulan en los meses de junio y julio de los protagonizados por compañías. Y si vamos a proactivo de las marcas, solo del total de la conversación protagonizada por marcas, solo el 3,5% es proactivo. En concreto, de las 25, solo hemos detectado 5 que de manera proactiva se posicionen en este tema. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo cubrimos el resto? Pues por convenciones con conversación de usuarios, porque esas 5 que han comentado proactivamente han generado mucha conversación de usuarios y eso nos hace subir un poco en la media. Los CEO, 0. En el caso de México, pasa en muchísimos mercados, os lo digo en general, no se pronuncian, no detectamos pronunciamientos al respecto. La conversación está sobre todo liderada por usuarios. Usuarios que pueden ser empleados, ahí no entramos, por ejemplo. ¿Qué destacan como sectores en el caso de México? Entretenimiento, banca y deporte. Hay otras cosas, pero digo donde hay varias menciones. El sector del deporte, no he dicho una cosa al principio, perdón, porque me va a caer en las preguntas y quiero hacer el disclaimer antes. Y esto lo he dicho en cada entrevista que he dado. Nosotros no hacemos este estudio para señalar ni para bien ni para mal a nadie. Y es una cosa que hemos debatido. Teníamos claro que no queríamos señalar para mal porque no somos nadie para andar diciendo qué compañía lo hace bien o mal. Creemos que todas las compañías intentamos relativamente hacerlo bien y lo que hay es que ayudar en positivo para que todos avancemos en estos temas, nosotros los primeros. Pero tampoco hemos querido hacerlo en positivo porque nos parecía que generaba, por comparación, una crítica hacia las compañías. Por eso ni siquiera aparece cuáles son las 25 compañías que hemos analizado en cada mercado, simplemente el criterio es el top 25 por seguidores, el que quiera se puede hacer el análisis y comprobar quiénes son esas 25, pero nosotros no lo planteamos. El sector del deporte es el que condiciona más alcance, ¿vale? Y además lo hace porque tenemos una marca global en la que se apoyan y evidentemente eso genera muchísima más conversación. Y entretenimiento, os lo decía antes, se posiciona dentro
y fuera del Pride, alineado con los resultados globales que entretenimiento ya visteis que era uno de los sectores clave. Me voy a las conclusiones y nos metemos en preguntas y en conversación. Bueno, las conclusiones hemos visto que evidentemente sí hay una estacionalización muy grande de la conversación, por lo tanto, ¿qué os voy a decir? Pero estas recomendaciones en general, las que hacemos también en el debate público, tenemos que intentar entre todos desestacionalizar la conversación. Y mi sensación es que, trabajando con muchas compañías, cuando las compañías tienen cosas positivas que contar, normalmente las cuentan. Entonces, la base no sería contar más, sino la base sería, evidentemente, hacer más para luego tener más que contar y hacerlo. Y así lo estamos viendo en todas las entrevistas de la mano de especialistas, de la mano de Pride Connection en este caso, para tener realmente planes de diversidad claros que nos permitan generar luego hitos de comunicación. También estamos diciendo mucho que cuanto más compleja es la situación sociopolítica, para entendernos, más clave sería el apoyo de las empresas, porque nos hemos encontrado cierto debate en los mercados donde hay menos consenso sobre estos temas y donde la situación va mucho más atrás, que las compañías te dicen, uy, es que no me quiero posicionar en este tema porque me va a generar mucha polarización. Y es, ya, pero es que es especialmente importante porque el nivel de retraso en derechos que lleva tu mercado hace que para tus empleados y para tus clientes y para todos tus stakeholders sea clave, y ahí es donde se demuestra realmente que esto está en tus valores y no solamente está. Os lo decía en el caso de República Dominicana, que gente nos decía, como compañía, ¿por qué os metéis en esto? Y esto, precisamente aquí nos vamos a meter mucho más porque nos parece especialmente clave si estamos detectando que hay cero conversación. Tercero, lo hemos dicho al principio, los CEO, las CEO de las compañías deberían ser más protagonistas, tener su propio discurso. Creo que esto ya es una evolución desde la pandemia clarísima de liderazgos más humanos, más éticos, más creativos, la necesidad del cambio de liderazgo, de que los CEO no solo nos hablen de resultados económicos, sino que nos hablen también de estas cosas. Cuarto tema, bueno, lo decía, lo adelantaba antes, pero que es tener primero hacer y luego también contar, claro que sí, porque también contribuye. Me preguntaban a mí en algunas entrevistas en medios, en plan, pero entonces estáis diciendo que las compañías no tienen que cambiarse el logo en el Pride. Y era, no, por supuesto que tenemos que ser vocales, claramente celebrar, claramente reivindicar en el Pride, claramente ofrecer esa ventana de representación, pero es insuficiente que solo estemos haciendo eso y que no tengamos actividad durante el resto del año. Quinto, os lo decía en la parte de las temáticas, ¿no? Evitar, creo que es un buen mensaje, el tema de que tengamos como máxima temática los derechos del colectivo trans, pero tenemos que evitar un poco los mensajes generalistas e incidir en los puntos de dolor del colectivo, y eso estamos animando a las compañías, no solamente a los que pertenecemos a la comunidad, a que pregunten, a que se interesen para entender realmente dónde están esos puntos de dolor y convertir eso en proyectos y no solamente hacer una línea como, digamos, de grandes mensajes. Y sexto, movilizar a los empleados y visibilizar el liderazgo. El movilizar a los empleados es básico hoy en día en todos los temas claves de compañía y, por supuesto, ya sean aliados o ya sean empleados en general, la capacidad de ofrecerles materiales, contenidos para que se movilicen. Y visibilizar el liderazgo, pues, ¿qué os voy a contar? Por lo mismo que lo hacíamos cuando hablamos del informe de liderazgo de mujer, lo decíamos, tenemos que visibilizar entre todos, hombres y mujeres, mucho más los liderazgos femeninos, porque si no es imposible que una chica que llega a trabajar a una compañía piense que puede ser CEO si no estamos visibilizando el liderazgo cuando es una mujer. Pues aquí lo mismo. Yo la verdad que como parte del colectivo siempre lo he llevado muy a fondo, de decir, oye, es importante que yo me visibilice como LGTBIQ+, porque eso va a hacer que gente joven que llega a mi compañía piense que puede ser socio siendo abiertamente LGTBIQ+. Si no visibilizamos eso, partimos del estándar social, que es pensar, oye, pues mejor esto que hemos visto en muchos estudios, que es toda la cantidad de gente que está fuera, que os voy a explicar a vosotros, que está fuera del armario en su vida personal, pero que está dentro del armario en su vida profesional, a veces por miedo a microagresiones, pero también por miedo, evidentemente, a no progresar o a no progresar a la misma visibilidad, a la misma velocidad, perdón, que puede avanzar una persona que no sea LGTBIQ+. Así que, sin más, dejo de compartir, como os decía, en el ánimo sobre todo de generar conversación, que es lo que queremos, pues vamos a ello. Dejo de compartir aquí y empezamos a conversar. No sé cómo lo quieres hacer, Berto. Hay alguna pregunta aquí, ¿no?
Sí, y si también quieren, en el chat. amigos, amigas, amigas, acuérdense, pueden levantar la mano y les damos el micrófono o hacer su pregunta aquí en el chat y lo leemos. Y así nada más, antes de pasar a preguntas, tengo tres comentarios bien Vale. interesantes. Me encanta, o sea, esto de contar, ¿no? O sea, lo vimos ahorita en la marcha del orgullo LGBT de la Ciudad de México. Muchas personas decían, ay, las marcas que tienen que estar haciendo aquí, y creo que una de las cosas que pusimos como un aprendizaje era que teníamos que ser más vocales en decir qué es lo que estamos haciendo fuera de junio, porque todo, lo único que nos ven es junio, entonces justamente me parece espectacular lo que nos dices, David. Incidir en los puntos de dolor, bueno, ese lo digo más adelante. Y por último, qué importante lo que dices de que solamente es el 56% es en junio. Amigos, amigas, amigues aquí de las empresas, tenemos fechas bien importantes, igual de grandes, igual de bonitas y positivas, si quieren, que junio, que por ejemplo es el 11 de octubre, es el Día Internacional de Salir del Closet, ¿no? Les paso el dato, una excelente época para volver a sacar posicionamientos. 11 de octubre es el Día Internacional de Salir del Closet y también acuérdense que está el calendario, digamos, de celebraciones LGBT que compartimos a principios de año. En unos momentos se los vuelvo a poner ahí en el chat para que lo tengan, pero hay un montón de eventos en donde se pueden posicionar. Pasamos ahora sí a Yo las mencionaba, preguntas. perdona, Berto, antes el Día Internacional de la Visibilidad Trans, por ejemplo, que normalmente También, vemos muchas menos, a pesar de este posicionamiento de las marcas, mucha menos visibilidad justo de estos temas, claro, ¿no? No me acordará claro, del día, pero 31 de marzo. El gran claro. marzo, no. Sí, no, completamente. Hay muchísimas, digamos, como celebraciones, ¿no? Pregunta esta, ay, Alejandra Molina. ¿Son las 25 empresas con más Ya le he seguidores en redes? respondido, en el chat. Ah, Le he dicho buenísimo. top 25 con más seguidores en cada mercado, da un total de 300 compañías en Twitter, más sus CEOs cuando están presentes o cuando se les menciona, más menciones de usuarios. O sea, Perfecto. perfiles en general que interactúan con esas marcas. Bueno, Ese es el perfecto. criterio. Pregunta Arturo Budar de Pfizer. ¿Cómo se habría seleccionado las 25 compañías analizadas? ¿Son clientes de JIC? ¿Son seleccionadas por tamaño? ¿Ventas? No, por Gracias. esto que os decía, top 25 de seguidores en Twitter. No hemos querido hacer solo nuestros clientes porque la conversación estaría muy segmentada, ¿no? Queríamos tomar marcas que, bueno, es un criterio como otro para tener una masa interesante de compañías con muchos seguidores y con mucho nivel de conversación. En Claro. algún sitio hay que cortar en este tipo de análisis. Evidentemente, podemos hacer el 100, pero nos hubiera llevado 2 meses más de lo que nos ha llevado. Ah, perfecto. Pregunta María Fernanda Villarreal de Disney. ¿Cómo generar una comunicación asertiva para evitar que digan que es rainbow washing? Pues mira, es interesante y además de Disney quiero felicitaros en general por todo lo que estáis haciendo y cómo estáis aguantando el chaparrón, porque me parece espectacular lo importante que es a nivel de representación y lo importante que es a nivel de visibilidad para todos los niños y niñas y para los adolescentes y para todos poder ver esas historias que estamos viendo poco a poco, ¿eh? Pero yo también entiendo cuando se han hecho las críticas a Disney de, bueno, es que esto no sé qué, en Vengadores, en Marvel, solo... Jobar, me parecen unos pasos espectaculares. Así que partiendo de ahí, creo que o sea, creo que teniendo un plan en el que se hacen cosas y no solo se hacen memes. Entendámonos, yo lo decía antes, a mí cuando me plantearon la primera vez, hace muchos años en la compañía, oye, cuando todavía no se hacía, ¿no? Nos cambiamos el logo, tal, les dije, sí, pero vamos a hablar de otras cosas. O sea, me parece muy bien el punto, pero hagámoslo porque os aseguro que nosotros que éramos una compañía con muchos clientes en el mundo, generó conversación. O sea, entre nuestros clientes fue, uy, y lleva la acción, o sea, unos contaminamos a otros, es decir, oye, si estos están en esto, a lo mejor deberíamos estar hablando, ¿no? Pasa constantemente, pero es insuficiente estar en ese nivel de los mensajes, bueno, y además que os voy a explicar, pues lo que decía antes del love is love, ¿no? Que ha sido mucho debate este año de, oye, estamos hablando de una cosa que no va de eso, que eso es una parte solo muy pequeña de lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, creo que trabajar con el colectivo, con las redes de empleados, que os voy a explicar a vosotros estando aquí, Alberto, pero sobre todo para entender. Y te deja que veas Thor Love and Thunder. Iré mañana, ya me han contado.
creo que es importante que la gente lo que detecta es un radar de bullshit. Yo a veces tengo una conferencia que a veces que se llama El despropósito del propósito y que habla mucho de purpose washing y de cómo evitarlo, de cómo trabajar de verdad el propósito. Y ponía un ejemplo en su momento de una compañía británica, no voy a decir cuál, que lanzó el sándwich LGTBI. El sándwich LGTBI era la L era lechuga, la G era no sé qué, la otra era guaca. O sea, un delirio absoluto. Creo que a base de ese tipo de acciones lo que hemos hecho es activar una conversación que es interesante en sí misma, que no debemos evitar, que es la de, oye, tú puedes hacer marketing comercial a targeting LGTBIQ+, en mi opinión, sí, pero siempre que hayas hecho el check en todas las casillas anteriores. Evidentemente, siempre que hayas hecho el check en cómo trabajas con tus empleados, con las redes internas, cómo te comprometes. Si lo primero que haces en este tema es irte a la parte de arriba de la pirámide e irte a decir, vale, yo ahora os quiero vender, pues entonces, evidentemente es que no es creíble y el radar anti-bullshit lo tenemos todos muy detectado. Me encanta el radar anti-bullshit. Sí. Lo voy a utilizar más. Oye, Rodrigo Ortiz de Mondeliz, adelante, tienes ya el micrófono, Rodrigo. Gracias, buenos días. Hola, Hola, Rodrigo. un gusto. Igualmente. Bueno, ya puse una pregunta aquí en el chat, pero tengo otra también que me salió ahorita que comentabas de los puntos de dolor. No sé si me podrías explicar un poco más cómo podríamos tocar estos temas, porque, o sea, yo lo escucho y pues como miembro de la comunidad también digo, oye, o sea, no está tan cool que lucremos con el dolor ajeno, ¿no? O sea, ¿cómo podemos no No, cruzar esto? perdón, he utilizado, Rodrigo, un término que es muy de marketing, que es el pain point, y me Ah, refería más a ok, eso. No, es donde están todavía los ámbitos. Te voy a poner un ejemplo muy concreto, claro. que es cuando yo me senté a hacer el plan de diversidad LGTBIQ+, de la mano de Reddy en JIC España, lanzamos, dijimos, oye, vamos a hacer esto, ¿quién quiere venirse? ¿Quién quiere trabajar en ello? Vino mucha gente del colectivo, evidentemente, y vinieron muchos aliados. Claro. Entonces nos pusimos a trabajar y claro, en el caso de España decían, claro, si lo comparamos con otros países, de pronto es, oye, pues habíamos avanzado un montón. Es verdad que como siempre ahora estamos viendo que también lo hemos visto con el tema del aborto en Estados Unidos, que los derechos no son para siempre adquiridos, sino que en cualquier momento se pueden revertir y en España estamos viviendo una contraola conservadora. Pero a nivel de derechos básicos hemos avanzado muchísimo. Bien. Sin embargo, lo que nos decía en la conversación es ya, pero en el tema del colectivo trans hemos avanzado poquísimo y sigue habiendo, y de ahí, de esa reflexión, salió el proyecto que os contaba antes de Transparente. Decimos, vale, pues vamos a trabajar, porque como compañía no solo lo que hagamos para adentro, sino cómo utilizamos nuestras capacidades de comunicación, como estamos haciendo aquí, de creatividad y de data, para hacer un proyecto que sume algo en este tema. Y nos pusimos con una fundación, 26 de diciembre, a trabajar con personas trans para hacer este proyecto. A eso me refiero con los pain points, a preguntar. Cuando hablábamos con las personas trans para hacer este proyecto, claro, si yo me pongo a hacer este proyecto que te digo, Transparentes, y digo, mira qué bien, sé mucho de esto porque además soy gay, es lo peor que puedo hacer porque me voy a equivocar en 300 cosas. Entonces lo hicimos todo el rato trabajando, preguntando, intentando entender. Lo revisaron 300 veces el lenguaje inclusivo que trabajábamos en el proyecto, cómo lo estábamos haciendo, cómo era. Entonces lo que digo es, y nos decían mucho, es que nadie nos pregunta. Es que nos dicen en las empresas, es que no es fácil contratar a una persona trans como lo hago porque luego tengo que hacer sensibilización interna y tal. Y dices, me has preguntado a mí qué es lo que me molesta, qué es lo que no me funciona. Entonces a eso me refería más, no a trabajar con el dolor ajeno. Ok. Vale, muchas gracias, David. Y tengo Gracias otra a ti, pregunta, Rodrigo. nada más Sí, claro. que la puse aquí en el chat. Hablabas de que los CEOs se tenían que involucrar más, ¿no? Por ejemplo, bueno, en Mondelez tenemos el CEO y tenemos general managers por cada país. Entonces, este estudio que comentas, ¿habla únicamente de CEOs como tal globales o también, obviamente es súper importante en el involucramiento de los directores de cada país, pero ¿cómo tú verías ahí este Este en tema? concreto habla de los de cada país, porque hemos tomado el top 25 de cada país, entonces el CEO, digamos, o la CEO que hemos buscado era el del país. Ah, Específicamente no súper, hemos analizado los globales, son los de país, porque son los que se posicionan, por eso luego te puedo decir, en México no se posiciona ninguno, porque no se posiciona ninguno de los mexicanos de manera proactiva. Yo de todas formas te diría, se tienen que posicionar todo ese level, todo el claro. C-suite en general. Claramente, cuanto más arriba, más importante en estos temas, ¿no? O sea, nosotros lo primero que hacemos todos los años en el Pride, y es interno y no sale, lo cuento yo ahora aquí,
es que le llega a todos los empleados una carta del presidente de la compañía hablando de este tema, de lo que hemos avanzado, de lo que nos queda por hacer, recordando la manera en la que se puede denunciar cuando sufres algún tipo de discriminación que consideres que viene de este lado. O sea, lo primero que te llega es, antes de que hagamos nada, la carta del presidente de la compañía. Y a mí me parece importantísimo, la verdad. Vale, mil gracias, David. A Gracias, ti, Beto. Rodrigo. A ti, Rodrigo, gracias. Dice Nayeli Escobar de Sanofi. Perdón, de Novartis. Ya te ando cambiando la empresa, Nayeli, perdóname. Nosotros hacemos panels o eventos para Coming Out Day y videos e infografías para otros días como Transvisibility. Pero coincido, es que lo visible es al exterior perdóname. Coincido en que lo visible al exterior solamente es en junio y lo del resto del año es muy interno. Muy cierto aquí, David, y me gustaría como escuchar como tu opinión. Hay muchas acciones que hacen las empresas de Pride Connection México que son internas, ¿no? ¿Qué tanto tenemos que hacerlas externas? ¿Tú qué opinas? Pues creo que hay que encontrar un buen equilibrio. O sea, volvemos al radar anti-bullshit que te ha gustado. O sea, cuando lo que se ve desde fuera, creo que todos tenemos el sentido común para ver dónde hay la credibilidad de lo que estamos contando, pero a veces somos excesivamente pudorosos en estos temas, en mi opinión, y es, oye, si estáis haciendo trabajo durante el resto del año, las empresas en general estamos necesitadas de buenas noticias, porque las malas ya van a llegar. Las malas, el contexto es muy complejo de actuación para las compañías hoy en día. Ahora, si lo que ves desde fuera claramente es que está construido para tener un discurso que no tiene fondo, pues vuelvo a lo mismo. Entonces, pero eso lo vais a medir muy bien con el conocimiento que tenéis cada uno. Pero diría también, salgamos del armario en ese sentido de si estamos haciendo cosas el resto del año para, por ejemplo, la visibilidad trans, por supuesto que deberíamos estar contándolo fuera. No, yo me vuelvo también, no solamente lo que tú decías antes, de engancharnos a otro tipo de efemérides, sino engancharnos con acciones que estemos haciendo. Porque eso nos va a obligar, o sea, es un círculo. Comunicación, hacer y contar es un círculo. Si nos ponemos en esa dinámica, a veces el contar va a decir, oye, estamos contando poco, vale, pues ¿qué hacemos? Y eso también tiene un efecto en lo que hacemos, ¿no? Completamente, completamente. Dice Eduardo Herrera de Atlas Copco que falta ver Thor Love and Thunder. Ahí está bien bonita y hay mucha representación del LGBT. A mí me gustó mucho. Eduardo Ya os contaré. Córdoba de Mercer. Ahora que hablas de lenguaje inclusivo, ¿hay algún dato sobre cómo o qué tanto se está utilizando en posicionamiento corporativo? Yo no lo manejo. Nosotros, es verdad que casi siempre en los proyectos de diversidad LGTBIQ+, en todos los mercados, empezamos con formaciones de sesgos, que ya sé que no es exactamente lo mismo, pero que está muy, muy relacionado, ¿no? Y, ¿sabes? Siempre hemos detectado mucho, incluso en aliados, no me refiero en gente que realmente le interesa, un poco de miedo. Y nosotros siempre hemos buscado formaciones que ayuden a la gente a soltarse y a preguntar. ¿Y por qué digo esto? Porque tienen tanto miedo de, así entre nosotros, de cagarla, o sea, de estropearla, de decir algo que no tal, que es como entonces, pues directamente evito el tema y entonces caigo totalmente en no utilizar lenguaje inclusivo, etc. Entonces, creo que nosotros hemos ido a una política muy de pregunta, si tienes la duda, pregúntale al otro, o sea, generar esa especie de flexibilidad para facilitar que la gente se sienta menos incómoda y vaya aprendiendo, porque a veces también somos como, desde dentro del colectivo, como súper, yo he visto casos como, bueno, esto no estoy yo para enseñarte, ya lo tendrías que saber, y es, vale, sí, no estoy para enseñarte, pero sí estoy para generar una cultura de confianza en la compañía, con lo cual, pues, si un compañero no lo sabe, a mí me ha pasado de gente que me ha dicho de pronto en España los trans, y le he dicho, no se dice así, te explico por qué, tal, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Entonces, no pasa nada, creo que eso suma un montón. No tengo el dato, seguro que hay muchísimos, pero creo que es un tema clarísimo en el que trabajar sesgos y su relación con lenguaje inclusivo, porque hay mucha gente que está súper dispuesta a aprender, pero que no tiene las herramientas. Claro, completamente, ¿no? Y ahí yo la más... amigos, amigas, si quieren más preguntas, acuérdense, pueden levantar la mano y les abrimos el micrófono o las pueden poner en el chat y las leo. Y así. Además, yo agregaría ahí un pequeño detalle para contexto mexicano. Acércate, sí, a la persona LGBT, pero que sea experta, ¿no? Porque también acuérdense que México somos un país súper machista, súper misógino, súper un montón de otras cosas, y nosotros como hombres gays
o generalmente la letra G de los hombres gays, cisgénero, pues tenemos sesgos inconscientes, ¿no? Así fuimos educados. Entonces, podrías acercarte con alguien LGBT que te diga, ay, no, es que el lenguaje inclusivo no me gusta porque taca, 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 y puede ser una opinión desde el machismo o desde una O desde el misoginia privilegio, sí. inconsciente. Exacto, entonces Sí, tienes acerquémonos toda la a razón. expertos y expertas. Está Paulina Chavira, para quienes no la conocen, la pueden seguir en Twitter. Excelente manera de explicar el lenguaje inclusivo para las empresas. Pregunta Eduardo Córdoba. Sería interesante ver cómo progresa en términos legales. Exacto, sí, exacto. Que Argentina ya lo prohibió. Todo un tema el lenguaje inclusivo, pero les puedo yo asegurar que eso va para adelante como todo lo LGBT, ¿no? O sea, no es algo como que nos vamos a estar echando para atrás. Sí, vamos en ciclos. Tengo una pregunta, David. ¿Dónde podemos ver este estudio? Está en abierto, nosotros tenemos una plataforma como de conocimiento donde hay todo tipo de cosas que tienen que ver con nuestra actividad. Es ideas.llorenticuenca.com. Lo pongo aquí por el chat. Perfecto. Buenísimo. Lo voy a poner bien, no vaya a ser que lo ponga mal. Voy a buscarlo. Rodrigo Ortiz nos recomienda a Romina Rosales para el lenguaje inclusivo. Buenísimo, buenísimo. Ponos ahí el perfil en el chat, Rodrigo, para Sí, a mí me interesan mucho también los perfiles. Luego te iba a preguntar la que has dicho antes, pero me interesan mucho. Paulina Chavira. Luego se las pongo también. Vale. Bueno, amigos, amigas, nos quedan 8 minutillos. Creo que no hay más preguntas. David, ¿quisieras dar una conclusión? ¿Algo con lo que quisieras terminar? No, quiero incidir en lo que tú dijiste al principio, que de verdad, y sobre todo en el momento en el que estamos aquí, ¿no? Todos juntos, que es que os sirva, o sea, que os sirva como base de una conversación. Nosotros seguiremos haciendo informes cada vez. Nos pasó en el tema de diversidad de género que empezamos con una cosa como más generalista, como esta, y luego nos hemos ido metiendo en diferentes jaleos un poco más específicos, pero aquí queríamos como abrir la conversación, dar una excusa de conversación, generarlo, el impacto en los medios para hablar de este tema y sobre todo que en las compañías podáis ir con un dato concreto a decir, mira, aquí tienes una oportunidad de diferenciación, aquí tienes una oportunidad de realmente, si quiere, de ser el primer o la primera CEO de México que se está posicionando de una manera en estos temas. Ahora que los CEO están buscando tanto su legado, etcétera, pues oye, aquí tienes una oportunidad. Y luego, pues animaros, nosotros somos aprendices en todo esto y lo que queremos es seguir trabajando con vosotros, Berto, en aprender. Ahora mismo ya está saliendo todo el tema del lenguaje inclusivo, que entre todos creo que es muy importante la labor que hacéis para compartir experiencias y conocimiento. Mira, aquí ya se animó también Karen Rivera de AT&T. David, gracias por la charla. ¿Cuáles serían las mejores estrategias para hacer una campaña que ayude a concentrar data sobre la diversidad sexual con la finalidad de que el personal nos lo comparta? Nos comparta orientación sexual, identidad de género, expresión, etc. Con la finalidad de crear mejores estrategias para cada colectivo. No sé si lo entiendo, perdón, ¿dónde está la pregunta? En preguntas, o sea, te pregunta que cómo lo pueden hacer perdón. para que levanten ese dato de que la gente les diga cuál es su identidad de género, cuál es su orientación sexual. Bueno, aquí sabrás tú más que yo, ¿verdad? Yo insisto que aquí me están preguntando como si yo fuera el experto. No, nosotros somos aprendices en todo esto, estamos aprendiendo, por eso vamos de la mano de Pride Connection, o sea, estamos hablando de data muy sensible, ¿no? En ese tema y creo que sí que hay estudios, por ejemplo, el que yo manejaba, yo me acuerdo que en su momento Telefónica hizo uno en España que le permitió, partiendo de estas premisas, ¿no? Típicas que yo también me las he encontrado, pero si no hay ningún problema, pero si somos una empresa súper abierta, pero si somos una empresa súper diversa, ¿no? Que es lo que yo siempre digo, que es, como digas que eres una empresa muy diversa, algo estás haciendo mal seguro, porque seguramente es que ya te estás conformando, ¿no? Y esto es un camino que no tiene fin. Pero ellos sí que nos contaron en su momento en un estudio que habían hecho que les había sorprendido mucho de lo que yo comentaba antes, ¿no? De cuánta gente estaba realmente sin entrar en su orientación sexual concreta, en su identidad, sino que estaban realmente en el armario completamente de su identidad, ¿no? En la compañía y que no se atrevía por un montón de cosas. Y sin embargo, desde la compañía, desde las altas esferas, estaba diciendo, oye, que somos una compañía súper diversa, que somos una compañía que admite a cualquiera, en la que existe la inclusión y, oye, pues
algo pasa, ¿no? Que existen esos frenos. Yo conozco ese tipo de experiencias. Nosotros estamos justo ahora preparando el lanzamiento de una gran interna nuestra específicamente en diversidad. Es verdad que hemos hecho una general y las puntuaciones en estos temas han salido muy altas, pero queremos hacer una más concreta y bajada a temas de diversidad para ver cómo estamos. Pero insisto, me cuesta dar recomendaciones porque estamos aprendiendo nosotros mismos. Híjole, yo creo que es una pregunta que nos hacemos cada año en Pride Connection México. Karen, vamos a tener seguramente esa pregunta otra vez para octubre, que es el mes de salir del closet, pero así de rápido que me acuerdo de algunas cosas que ya hemos visto en Pride Connection México es, no está mal preguntar a nuestro personal si son LGBT, siempre y cuando lo hagas desde el ERG, que lo hagas en el momento, o sea, no es llamarles a tu oficina y decirles, ¿eres LGBT? Sino que sea en un momento en el que ellos y ellas decidan si te lo van a decir o no, y crear espacios seguros, ¿no? Son de los que me acuerdo súper importantes. Y que no sea tu primera acción, o sea, tu primera acción dentro de la empresa que vaya a ser algo LGBT, no puede decir, vamos a hacer un censo para ver cuántos somos, o sea, no, tiene que ser después. Primero el ERG, que sea el mismo ERG quien le pregunta a tu gente, en espacios seguros y en un ambiente en el que la persona pueda decidir si te lo dice o no, porque acuérdense que el closet es un derecho que tenemos todos y todas y todos nosotros dentro de la empresa. Creo que ya no hay ninguna otra pregunta. David, ¿dónde te encontramos en redes sociales, David? ¿Tienes Pues redes a sociales, mí, ¿verdad? sí, sí. Okay. Sí, estoy por quitármelas, pero todavía no me dejan. David G. Natal, o sea, mi nombre, el primer apellido es una G de González, David G. Natal en LinkedIn o en Twitter. Claro. Tengo otras, pero que no uso de manera profesional. Ahí donde te quejas y maldición. Yo les digo, ya a mí ni me sigan en Twitter porque en Twitter es donde me quejo, ¿no? Ahí no soy muy agradable. No, yo Twitter lo manejo muy profesional, y LinkedIn también, Instagram es mi espacio de disfrute, de comer, de estas cosas. Buenísimo, David. Muchísimas gracias. Datos muy, muy, muy interesantes. No se preocupen, amigos, amigas, les va a llegar el link que nos compartieron para que puedan echarle un ojo. De veras, véanlo. Aparte de que gráficamente es muy amigable, o sea, leerlo me costó cero trabajo, fue como muy interesante. El estudio es muy bueno, ¿no? Y nos reafirma ya con datos lo que hemos visto durante varios años dentro de Pride Connection México, dentro de HRC y dentro de cualquier otro organismo de diversidad e inclusión. Me encanta que JIC lo haya puesto en gráficas y en datos y así. Muchísimas gracias a todos, todas, todes. Les recuerdo nada más que hoy a las 12 del día, me parece, 12:30, si quieren, ahorita se los pongo en los chats, tenemos otra reunión con Guadalajara Pride, porque nos está invitando a una feria de empleo, por si quieren tener ahí su mesa, por favor, asistan a esa otra conferencia. Muchísimas gracias a todos, todas, todes, y nos vemos la próxima en otro espacio de Pride Connection México. Cuídense. Gracias, chao. Gracias, David.